Lunes 5 de mayo, lección número 6, entendiendo el sacrificio. Texto para aprender de memoria. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Te adoramos, bendito Dios, porque tu sangre ha hecho que el planeta recobre su luz y las mentes que te estudian están iluminadas para transmitir a los demás la luz del Calvario. Acompáñanos en este viaje, en el nombre de Jesús. Amén. La ley terrenal dice: toda persona que comete una falta tiene que pagar. La ley celestial dice: el alma que pecare, esa morirá. Pregunto, ¿por qué los animales que no tienen raciocinio, Dios los condena a muerte en el sacrificio diario u ocasional del santuario terrenal? Ese animal era inocente. Por eso es que Dios tenía que descansar la culpa en un animal inocente, para que Cristo, siendo inocente, también recibiera el pecado nuestro y expiara, o sea, pagara, muriendo en la cruz en sustitución de nuestras vidas. Eso se llama amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es sangre. Sangre de animales inocentes todos. La oveja, el cordero, el macho cabrío, la vaca alazana, todos tenían que pagar, morir, todos siendo inocentes. Pero Dios tenía un propósito. El propósito era enseñarnos que con la muerte del primer animal que fue muerto por Adán en el jardín del Edén, un animal inocente, vendría siglos después un cordero inocente a morir o a pagar la culpa de Adán y transmitida de generación en generación. Y ahora la ira de Dios, el castigo de Dios, en vez de caer sobre la raza humana, cayó sobre Cristo. Fue tan fuerte que cuando Cristo en la cruz exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, en hebreo, ¿por qué me has abandonado? Era que Cristo tuvo que el Padre dejarlo solo sufrir la culpa tuya y la culpa mía. Y voy a decir algo grotesco: Cristo sintió la muerte eterna que sentirán los culpables cuando Cristo venga por segunda vez y no se hayan arrepentido. Porque el arrepentimiento es lo que hizo Abel.
reconocer que era pecador. Y al reconocer que era pecador, llevó un animal, el animal indicado por Dios, un cordero. Confesó su culpa sobre el cordero. Fue degollado, su sangre vertida. Y ya Abel no tenía ninguna culpa porque había transmitido su confesión al animal inocente. Y al transmitirle su culpa al animal inocente, ya él se podía ir a su casa sin problema. ¿Sabe por qué? Porque el animal expió, entre comillas, expió la culpa de Abel en forma simbólica, porque ningún animal puede pagar mi pecado. Ese animal que moría era un símbolo de Cristo que vendría a morir por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los hebreos, en el capítulo 10 y los versículos 3 al 10, reza así: empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, los animales no pueden perdonar. Era una actitud simbólica del animal que vendría después en persona, llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por lo cual, entrando en el mundo, o sea, Cristo, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste. O sea, sin verdadera consagración Dios no quiere ofrenda. El oferente tiene que irse con la ofrenda, ofrendarse él junto a la ofrenda que lleva al platillo. Mas me apropiaste cuerpo, es decir, Cristo se encarnó. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he venido, en la cabecera del libro está escrito de mí. Es decir, el sacrificio de Cristo había cumplido con la voluntad de Dios al proporcionar una expiación aceptable para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, en el texto dice más arriba: sacrificio y presente, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Agrega: entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era quitar lo primero? Quitar el sistema ritual para establecer lo postero, o sea, el sacrificio de Cristo. Quita ese sistema de animales y ahora establece el sistema de Cristo muriendo en el Calvario. Versículo 10: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola. Por eso es que los animales se ponían todos los días en el santuario terrenal, mañana y tarde, el cordero, que tenía que arder como holocausto, algo permanente. Pero con Cristo no hay que matar animales. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda de Cristo es tan perfecta que no necesita repetirla. Y ahora, cada vez que pecamos, vamos a Cristo en oración. Él nos perdona y nos capacita para no repetir la indelicadeza del pecado. ¿Saben, hermanos? En el libro A fin de conocerle, en la página 19 leemos: el plan de... Bueno, yo voy a leer esto, el mensaje del tomo 1, página 279. Los símbolos y sombras del servicio
de sacrificios, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Sigue diciendo, se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalan a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontrara con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral, que son los 10 mandamientos. Entonces, eso está en el tomo 1 de Mensajes Selectos, página 279. Pero en el libro, a fin de conocerle, oiga lo que dice la pluma inspirada. El plan de salvación ha vindicado la justicia y la misericordia de Dios. Y durante toda la eternidad, la rebelión no se levantará por segunda vez. La aflicción nunca más se sentirá en el universo. El hombre caído le fue revelado el plan de infinito sacrificio por el cual se lograría la salvación. Nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre. Y Adán se maravilló por la bondad de Dios al proporcionar tal rescate por el pecador. Por el amor de Dios, una estrella de esperanza iluminó el terrible futuro que se extendía ante el agresor. Mediante el establecimiento de un sistema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de ser siempre ante el hombre culpable para que pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda de Dios. Si no hubiese habido pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte. Pero en la víctima inocente, sacrificada por su propia mano, contemplaba los frutos del pecado, la muerte del Hijo de Dios en su lugar. Veía el carácter inmutable de la ley que ha transgredido y, confesando su pecado, confía en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El plan de salvar a los hombres, a los pecadores, solo por medio de Cristo, era el mismo en los días de Adán, Noé, Abraham y en cada generación sucesiva que vivió antes del advenimiento de Cristo, como lo es en nuestros días. Patriarcas, profetas y mártires, desde el justo Abel, esperaban la venida de un Salvador y mostraban su fe en él mediante sacrificios y ofrendas. El sacrificio de animales era una sombra de la ofrenda sin pecado del amado Hijo de Dios e indicaba su muerte en la cruz. Pero en la crucifixión el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. A fin de conocerle, página 19. Y también el Bible Echo, la eco de la Biblia, 15 de julio 1893, de la pluma inspirada. El mismo día que Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí mismo el animal, había un cordero a esa misma hora, a las 3 de la tarde, que iba a ser sacrificado. En ese momento, el cordero se desató o fue desatado misteriosamente y salió corriendo, y ya ese sacrificio no valía, porque ya Cristo había muerto por la raza humana. Hermanos, hay que odiar el pecado. Usted envejece porque somos pecadores, envejecemos. Nos da dolores, todo eso es el pecado y hay que aborrecerlo para que cuando Cristo venga nos dé un cuerpo nuevo a su gloria y semejanza. Que Dios nos bendiga. Para mañana martes, el Cordero Pascual. Suscríbese a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.